Vamos a hacer este taller de oración que tendrá distintos días, ¿no? No lo vamos a hacer todo hoy. De hecho, hoy quiero hacer simplemente una introducción y seguramente habrá una segunda introducción. Quiero partir de la definición de oración de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y especialista en oración. Por tanto, aunque yo creo que todos los santos son maestros de oración y hay distintos métodos y caminos de oración, a mí personalmente me gusta mucho Santa Teresa de Jesús en este aspecto y sinceramente en todos. Santa Teresa de Jesús decía que orar es, fíjense la definición, tratar de amistad con alguien que sabemos que nos ama. Me voy a fijar en una de las palabras de esta frase, de esta oración. Alguien. Empecemos por aquí. Alguien. Es decir, lo primero que tenemos que hacer antes de rezar es saber que vamos a hablar, a tratar con alguien. Primera cuestión. Esto va a marcar absolutamente todo. La mayor parte de los que rezan consideran y creen que hablan con alguien, pero no saben bien quién es este alguien. Y otros de los que rezan, en realidad, no hablan con nadie, hablan consigo mismos. Es muy frecuente encontrarte con personas que dicen, y lo dicen con toda osadía, ¿no? Porque se lo creen, ¿no? Y se lo dicen a los sacerdotes o a cualquiera, ¿no? A mí Dios me ha dicho, mi Dios me ha dicho, es decir, ese alguien no es real, no es verdadero que alguien, Dios, les haya dicho, sino que han estado hablando consigo mismos. Y ellos consideran que lo que ellos se dicen a sí mismos se lo ha dicho Dios. Entonces, primero que tenemos que tener en cuenta es esto. Hay que hablar, hay que tratar, veremos después el contenido, con alguien. Es una persona. Cuando uno se relaciona con una persona, con alguien y no con algo, el tipo de relación es esencialmente distinta. Algo, por ejemplo, es este vaso de agua, ¿no? Esto no es alguien, es algo. Yo lo uso. Lo uso para mí bien. Lo uso para mi interés. Naturalmente que también tengo que respetar el algo, pero el algo no tiene derechos. El alguien, sí, los derechos, el concepto derecho es un concepto ligado a la persona, no es un concepto ligado a la cosa. Incluso cuando decimos que algo tiene derechos, por ejemplo, la tierra, estamos diciendo que tiene derechos en tanto que es depositario de los derechos de alguien. La tierra tiene derechos en tanto que la tierra está habitada por personas. Y por lo tanto, los derechos de la tierra en realidad son derechos de las personas que viven en la tierra. Si esos, entre comillas, derechos de la tierra se vulneran, son los derechos de los seres humanos los que van a verse perjudicados. Por ejemplo, el ambiente, el oxígeno que respiramos, ¿no? Bueno, el agua que bebemos, el alimento que comemos. Bueno, este es un concepto importante en medio del mundo de confusión que vivimos. Estamos dando derechos a cosas, los derechos de las focas, los derechos de las ballenas, pero el concepto derecho se aplica a las personas. Fíjense que no digo al ser humano, porque entonces estaríamos excluyendo a Dios, a las personas. Y ni la foca, ni la ballena, ni la tierra, ni el árbol, ni el bosque es una persona, son cosas. Eso, insisto, no significa que no tengan derechos, pero no es el mismo tipo de derecho que tiene la persona. Nosotros vamos a tratar con una persona, que es en parte una persona humana, Jesús de Nazaret, y en parte una persona divina, segunda persona de la Santísima Trinidad. Es decir, Jesucristo, nuestro Señor, es
la segunda persona de la Santísima Trinidad con naturaleza humana y con naturaleza divina. No son dos personas, es una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que tiene la naturaleza humana y que tiene la naturaleza divina. Es Dios y hombre verdadero. Por lo tanto, nosotros vamos a tratar con alguien, ese alguien tiene unos derechos, es alguien que está fuera de mí y no es una cosa, no es algo que yo utilizo para mí, sino que es alguien con quien yo voy a relacionarme y que como es alguien tiene una existencia, una vida propia, unos sentimientos, un afecto, un corazón, unos derechos. Bueno, esto es el punto de partida, que cambia completamente el panorama. Por ejemplo, una primera consecuencia de esto. Repito, muchísima gente tratan con Dios no como si fuera alguien, sino como si fuera algo. A veces ni siquiera tratan con Dios, sino que les parece que Dios les dice cuando se lo están diciendo a ellos mismos. Pero no solamente eso, sino que cuando incluso consideran que ese con el cual ellos hablan es realmente Dios, es alguien, no le tratan como si fuera alguien. Por ejemplo, la mayor parte de las personas que rezan, e incluyo en la oración más importante de todas, que es la Santa Misa. La primera de las oraciones, la más importante, es la Eucaristía. Cuando la gente reza, los católicos, los musulmanes, los budistas, hablamos de los católicos, cuando los católicos que rezan, la mayoría de ellos lo hacen en función de su propia necesidad, su propio interés. Es decir, no solo porque van a ir a rezar para pedir, sino porque van a ir a rezar cuando les apetece. Lo mismo con la misa, en todo el paquete de lo que es relación con Dios. Me apetece, necesito, no puedo pasar sin. Son expresiones que no son en sí mismas malas, pero que estoy dándoles esto como para que tengan una idea de cuáles son las trampas en que podemos caer en la oración. Es decir, me apetece, lo necesito mucho. No puedo pasar sin ir a misa. Y uno diría, qué bien, qué persona tan espiritual. No puedo pasar sin rezar el rosario. Y qué persona tan buena, tan religiosa. Cuidado, eres un egoísta. Y tu relación con Dios no es la relación con alguien, sino con algo, aunque no te des cuenta. ¿Cómo tendría que ser la relación con alguien? Fíjense que esto va a ser después tan útil para la relación con el prójimo. Porque siempre, no lo olviden, nuestra relación con el prójimo será una consecuencia de nuestra relación con Dios. O sea, si aprendemos a tratar con Dios tratando con alguien, vamos a aprender a tratar con el cónyuge, con los hijos, con los padres, con los amigos, también teniendo en cuenta que son alguien. Si no aprendemos a tratar a Dios como lo que es, no aprenderemos a tratar al prójimo como lo que es. ¿Cuál tendría que ser la motivación de nuestra relación? Por supuesto, está bien decir, yo necesito ir a misa, yo realmente estoy mal, estoy tenso y voy a ir un rato ante el sagrario, o yo necesito ayuda, voy a pedirle a la Santísima Virgen. Eso no está mal, pero eso, si solamente existe esa motivación, es una motivación egoísta. Me gusta poner un ejemplo que creo que nos puede ayudar, porque los ejemplos sí sirven para aclarar los conceptos. Al final te quedas con el ejemplo más que con el concepto. Durante mucho tiempo, cuando tenía más tiempo, iba a trabajar en asilos de mendigos. No, yo he tenido siempre un problema con el oído desde niño, y cuando me he ido haciendo mayor he tenido un problema con la vista y estoy empezando a estar bastante cascado. Bueno, y eso creo yo que ha agudizado enormemente mi sentido del olfato. O sea, huelo muy bien, no significa que yo tenga buen olor, sino que olfateo muy bien y veo cada vez peor y no oigo casi nada. Bueno, y eso hace que cuando yo iba a trabajar, a ayudar a los mendigos, yo iba los sábados a bañar mendigos de la calle. Era para mí una pesadilla, porque el olor a otros a lo mejor no les afectaba o les afectaba menos. Para mí era un calvario, era horrible.
bañar a esos mendigos pordioseros que, bueno, era horroroso. Lo recuerdo como algo que me provocaba tantas náuseas que tenía que estar con ellos, salir, porque era realmente nauseabundo. Yo no iba a estar con los mendigos porque me apeteciera. No iba a estar con los mendigos porque me pidiera el cuerpo el sábado por la mañana, dedicarlo. Yo, antes de irme a trabajar al periódico, me iba a bañar mendigos y después me iba a trabajar como periodista. Qué bien, ¿no? El sábado por la mañana, la ilusión de mi vida, qué agradable, ¿eh? Los mendigos, como todo el mundo sabe, huelen a Chanel número 5. Era algo que físicamente me repugnaba. ¿Por qué lo hacía? Porque eran personas. Eran ellos los que necesitaban. No era a mí me apetece, voy, sino esas personas necesitan ayuda, yo voy. Aunque no me apetece, aunque es un esfuerzo enorme, es un gran sacrificio, pero no se trata de mí, se trata de ellos. Y en este caso, en nuestra relación con Dios, cuando tú empiezas partiendo de que estás tratando de relacionarte con alguien, tienes que pensar, también es legítimo, en tu interés, pero tienes que pensar en el interés del otro. Esto lo he dicho infinidad de veces a los franciscanos de María. Tienes que ir a misa cada día. Habrá días en que realmente te apetece muchísimo, lo necesitas muchísimo. Habrá días en que comulgar sea una explosión de fuegos artificiales en el cielo. Qué bárbaro, qué paz, qué cosas, ¿no? Qué maravillas, no hay nada parecido. Y otros días no sientes nada, te da mucha pereza ir, no tienes tiempo, estás muy ocupado, te cuesta trabajo, y así te pasas a veces no días, sino temporadas, largas temporadas. Algunas personas dicen, es que estoy pasando una gran sequedad espiritual, ¿no? Bueno, pues es verdad que es mucho más agradable ir a misa, comulgar y sentir una plenitud que te llena y que te hace estar flotando en una nube. Pues sí, la verdad. Bueno, ¿no tendrá más mérito cuando vas sin sentir que cuando vas sintiendo? Es decir, el planteamiento tiene que ser, si hay alguien que tiene un corazón, alguien que me necesita, alguien que me espera, yo tengo que ir. ¿Me apetece? Bien. ¿No me apetece? Es igual, yo tengo que ir. Es decir, partiendo solamente de esta primera introducción, establecemos un principio básico para la oración, la perseverancia. No puede haber una vida de oración seria a saltos, a golpes. Un día vas y estás mucho tiempo, pasa un mes y no vuelves. Estás una temporada que te comen los santos y después no quieres saber nada. Estás una temporada yendo a misa diaria y después no vas a misa ni los domingos. Es decir, eso es un planteamiento egoísta. Tú haces las cosas en función de ti, no en función del otro, porque en realidad para ti el otro no existe. Insisto, cuando tú haces esto con Dios, seguramente estás haciendo lo mismo con la gente que vive contigo. Te relacionas con ellos en función de tu interés. Esta persona me es útil, me es placentera, me da dinero, me da placer, me da compañía, entonces estoy con ella. Esta persona ha dejado de serme útil, cariño, ya no siento nada por ti. Cariño, ya no me aportas nada, ahí te quedas. Si no aprendemos a tratar con Dios como con alguien que tiene derechos, trataremos a los demás también como cosas y no como personas que tienen derechos. Segunda cosa, ¿quién es este alguien? Fundamental. Primero ya sabemos que es alguien, que tiene derechos y que no puedo relacionarme con este alguien solo en función de mis intereses, mis apetencias, mi gusto, mis momentos, sino pensando en la necesidad de este alguien, también la mía, pero pensando en la necesidad de este alguien. Este alguien me espera, este alguien me necesita y yo voy todos los días a hacer oración, todos los días a la Santa Misa, que habrá días que podré estar más, habrá días que podré estar menos, habrá días que será maravilloso y habrá días que será aburridísimo. Fíjense que solo con esto suprimimos de una vez uno de los grandes problemas, o una de las grandes excusas, mejor dicho, que tiene la gente para no ir a misa.
es que me aburro, es que el cura no me dice nada, es que el cura no solamente no me dice nada, sino que tengo instintos asesinos cada vez que voy a esa iglesia y le escucho, ¿no? Porque no puedo evitarlo, es espantoso, ¿no? Bueno, todo esto es verdad, por desgracia es verdad. Pero tú vas a estar con el cura o a estar con Jesús. Porque si tú vas a estar con Jesús, eso será el obstáculo que te impide o que te dificulta estar con Jesús. Pero tienes que ir por encima de ese obstáculo para estar con Jesús. Porque es para estar con Jesús para lo que tú tienes que ir a misa, no para estar con el cura. Para estar con el cura, si es tu amigo, te vas a tomar un café. Pero para estar con Jesús, estás en la iglesia rezando o estás participando en la Santa Misa. Bien. Segundo punto, ¿quién es este alguien? Estamos hablando de un alguien especial. Si todo alguien tiene derechos, este alguien es distinto de los otros, es único, es irrepetible. Este alguien es Dios. Los antiguos esto lo tenían mucho más claro que nosotros, también porque el concepto de derechos estaba menos desarrollado que en nuestra época. Repito, hoy tiene derechos una foca, un oso polar, y no tiene derechos un bebé en el vientre de la madre. Es decir, tiene mucho más derechos un árbol que un niño. Es un mundo mucho más complicado el nuestro que el de los antiguos. Y estos antiguos, vuelvo a Santa Teresa de Jesús, que tenía una gran intimidad con el Señor, una gran proximidad afectiva con el Señor, y que llegó a decir que tenía que tener mucho cuidado en lo que le pedía a Cristo, porque fuera lo que fuera, Él se lo daba, trataba a Dios con un exquisito respeto y le llamaba su divina majestad. Esta frase para relacionarse con Dios aparece continuamente en los escritos de Santa Teresa, su divina majestad. No mi divina majestad, sino que su era la forma en que se empleaba para hablar con el rey, ¿no? Su majestad, y estabas a lo mejor delante del rey, no estabas hablando con otro sobre el rey, sino que estabas hablando con el rey. Su majestad me ha llamado, su majestad me ha dicho, ¿qué quiere su majestad que yo haga? Bueno, ese sentimiento de respeto está yo creo que hasta casi nuestra época presente en todos los tratados de oración y en toda la práctica de oración que han llevado los que nos han precedido. Y hoy ya no está. Yo bromeo, ustedes me perdonarán y sobre todo me van a perdonar los liturgistas latinoamericanos, que seguramente tendrán un motivo más para odiarme, pero me parece ridículo que en las traducciones y las adaptaciones en Latinoamérica, en la Santa Misa, al único que se le llama de tú es a Dios. Entre nosotros nos llamamos de usted. El Señor esté con ustedes, porque es su forma de tratarse, y no ese vulgar y zafio, el Señor esté con vosotros, que usamos estos malditos españoles, ¿verdad? Todas las desgracias de América son de los españoles o de los yanquis, nunca son de sus políticos elegidos por ustedes, nunca, no, son o de los españoles o de los yanquis, somos los culpables de todos los males del continente. Qué suerte tener chivos expiatorios, ¿verdad? Bueno, pues ustedes cuando rezan dicen el Señor esté con ustedes, bien, pero a Dios le dicen Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cómo? Deberíamos de decir, el Señor esté con ustedes, y deberíamos de decir, si fuéramos coherentes, Padre nuestro que está usted en el cielo, ¿no? A Dios le tratamos de tú y al prójimo de usted. Para el prójimo respeto, para Dios es un igual. Los antiguos no hacían esto. Los antiguos o llamaban a todos de tú o llamaban a todos de usted. Es decir, si Dios es próximo, ¿por qué mi padre le llamo de tú? ¡Qué bien! Y entonces a mi hermano le llamo de usted. Esto, desde el punto de vista lingüístico, es absurdo. Que será una adaptación debido a la cultura, pero esto que parece una adaptación debido a la cultura implica unas consecuencias de tipo espiritual. No tengo respeto a Dios. Esto es lo que estamos difundiendo. Dios es un igual. Cuando hacemos de Dios un igual,
inevitablemente, siempre, absolutamente siempre, terminamos por tratar a Dios como un inferior. Esto lo sabían los antiguos. ¿Quién es Dios? ¿Quién es este alguien? Es mi Señor. Es mi Señor. Es mi Dios. Todos los santos han tratado a Dios como lo que es el superior, mientras que nosotros le tratamos como un igual y terminamos inevitablemente por tratarle como un inferior. No soy yo que estoy al servicio de Dios, es Dios el que está a mi servicio. No soy yo el que tengo que obedecer a Dios, es Dios el que tiene que obedecerme. No soy yo el que tengo que honrar a Dios, es Dios el que tiene que procurarme a mí las cosas que yo deseo o necesito, sean auténticas necesidades o sean caprichos. Y si no lo hace, le despido. El trato con Dios es hoy, para la inmensa mayoría de los católicos que aún tratan con Dios, es el trato que se da no solo a un inferior, sino incluso peor que a un inferior, es decir, no solamente a un empleado del hogar, que desde el punto de vista de la dignidad no es inferior a ti, será desde el punto de vista de que es tu empleado, sino que es el trato que se da a un esclavo. Yo lo que percibo es que la inmensa mayoría de los católicos se consideran en la práctica como superiores a Dios. Y ahí reside la causa de tantas crisis de fe. Cuando Dios no te concede lo que tú le has supuestamente pedido, en realidad exigido, le despides. Estás despedido. Márchate, o sea, no vuelvo a misa, no quiero saber nada de ti, tengo crisis de fe. Eso es un despido además improcedente. Si tuviera el Señor que llevarnos a tribunales, saldríamos nosotros perdiendo. No quiero saber nada de ti. Yo lo he visto infinidad de veces. Personas que han rezado pidiendo algo que muchas veces era bueno y necesario, ¿no? La salud de un ser querido. Después ha muerto. Inmediatamente el enfado con Dios, el reproche a Dios, el alejamiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios para ti no era el Señor, sino que Dios para ti era tu empleado, incluso tu siervo. Mientras que la Santísima Virgen dice que ella es la sierva, he aquí la esclava del Señor, la sierva del Señor. Nosotros hemos dado la vuelta a la situación y decimos que el Señor es nuestro siervo, el Señor es nuestro esclavo. Y cuando el Señor, que no es tal Señor, sino el esclavo, no hace lo que el verdadero Señor, tú, le estás exigiendo, entonces, repito, le despides, le eliminas. Dejo de ir a misa, no quiero saber nada más de Dios. En cambio, cuando tú tratas al Señor desde la perspectiva auténtica, desde la realidad de que Dios es Dios, desde ese momento se te resuelve uno de los grandes problemas de nuestra fe. El problema de no entender cómo es posible que si Dios existe y es amor, en ese momento concreto no esté atendiendo a tus súplicas. No esté dándote lo que tú le pides, que probablemente es algo que de verdad necesitas. Pues no lo sé, pero es que es Dios. Es decir, ¿será más grande que yo si es Dios? ¿Tendrá motivos que yo no alcanzo a ver si es Dios? ¿Conocerá no solamente el pasado y el presente, sino también el futuro? Porque es Dios. Es decir, poner a Dios a tu nivel o incluso por debajo de tu nivel te engendra, repito, inevitablemente una crisis de fe. Es la crónica de una crisis de fe anunciada. Más pronto o más tarde vas a entrar en crisis de fe. Porque Dios es tu empleado, Dios es tu siervo. Y a tu siervo, a tu empleado, no le vas a permitir que desobedezca tus órdenes, sobre todo en determinadas cosas de tipo sensible, de cosas importantes. Estás despedido. No me sirves, no me interesas. Aléjate o me alejo de ti. Dejo de ir a la iglesia, dejo de rezar, incluso me convierto en un enemigo de ese Dios que no ha hecho lo que yo quería. Cuando tú
tratas a ese alguien como quien es de verdad. Repito, fíjense la frase tan bonita que decía Santa Teresa, su divina majestad. Y le trataba con una gran confianza. Y sin embargo era su divina majestad. Nunca olvidó quién era Dios y quién era ella. Entonces, desde esa perspectiva, pues habrá momentos, quizá dolorosos, en que no entiendo los planes de Dios. Pero yo sé que Dios es Dios y que por lo tanto, si Dios es Dios, es lógico, es inevitable que yo no entienda del todo a Dios. Recuerden aquella anécdota de San Agustín cuando meditaba sobre la Santísima Trinidad y estaba haciéndolo paseando por la playa de la ciudad donde él era obispo, en Hipona. Paseaba por la playa meditando sobre el dogma de la Santísima Trinidad, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Bueno, esto realmente era difícil de entender para una mentalidad profundamente lógica como era la suya. Y según iba pasando una y otra vez, veía un niño que jugaba en la orilla de la playa, como juegan a veces los niños. Había hecho un agujerito a unos metros del agua y con una concha corría desde el agua, ponía el agua en el agujerito, veía que el agua se filtraba, volvía a correr, volvía a llenar con el agujerito, volvía, ¿no? Y el santo paseaba hasta que se dio cuenta de este trajín del niño, ir y venir. Bueno, y ya se paró con esta superioridad que solemos tener los adultos con los niños. Le dijo, no sé cómo se le diría, supongo que en latín, pero si tuviéramos que traducirlo al español le diría, mira bonito, ¿no te das cuenta de que el agua se filtra? ¿Cómo vas a pretender meter este mar inmenso en este agujerito tan pequeño? No puede ser. Y entonces el niño, dice la tradición, que no era un niño, sino que era nuestro Señor, le contestó y le dijo, ¿y tú cómo pretendes meter Dios, que es más inmenso que el mar, en tu pequeña cabecita? ¿No? Es decir, cuando uno trata a Dios como Dios, todo está en su sitio. Es normal que yo no entienda todos los planes de Dios. No digo que no entienda nada, que eso es lo que algunos dicen, y eso es lo que se llama una herejía, que se llamó el fideísmo. No es que yo no pueda entender nada, lo que no puedo es entenderlo todo. Porque sí que hay cosas que entiendo, por supuesto. Hay cosas que entran en mi lógica. Santo Tomás de Aquino, hoy es la fiesta de Santo Tomás de Aquino, desarrolló aquellas vías para demostrar la existencia de Dios. Es decir, hay algo que yo puedo acceder a través de mi razón sobre el misterio de Dios. Hay algo que sí, y hay otras cosas que no. Bueno, pues es porque yo no soy Dios. De hecho, un Dios que fuera entendido absolutamente por la inteligencia humana sería un producto de esa inteligencia humana. Estos días estoy leyendo un libro sobre mitología. Es muy interesante. Por supuesto, no es la primera vez que estudio la mitología griega y romana. Es muy interesante porque me ayuda a comprender mejor cómo fue el cambio, la nueva fe, la aportación del mensaje de Jesús a aquellos griegos y romanos, de los cuales yo desciendo como hispano. Fue un cambio diferente del cambio que le supuso al judío la nueva fe. Y estudiar, ver cómo era la mitología, te ayuda a entender hasta qué punto para aquellos fue maravilloso descubrir, por ejemplo, que Dios, la divinidad, porque ahí había, ya saben, los dioses, ¿verdad? Los dioses del Olimpo. La divinidad no era caprichosa. Una de las grandes características, no solamente que Dios es uno, en lo cual creían naturalmente los judíos, sino que ese Dios no era un Dios caprichoso, no era un Dios vengativo, pero a la vez ese Dios
de los paganos a los cuales habló San Pablo, a los cuales habló el apóstol Santiago en Hispania, por ejemplo, ese Dios de los paganos era grande. Es decir, de alguna manera, aquellos paganos estaban más cerca del concepto del verdadero Dios que los católicos de hoy en día. Porque ellos, que no creían en el único Dios y que no creían en un Dios justo y no en un Dios caprichoso, creían en un Dios caprichoso, ellos, sin embargo, tenían respeto hacia Zeus o hacia Júpiter, hacia Afrodita o hacia Venus, que son los mismos dioses con distintos nombres en la mitología griega o en la mitología romana, hacia Hermes o hacia Mercurio. Es decir, el respeto hacia la divinidad es antiquísimo, mucho antes que Abraham comenzara la historia del pueblo de Israel, muchísimo antes. Y esto hoy lo hemos perdido. Y por lo tanto, yo tengo que tratar con alguien, y ese alguien es Dios. Ese alguien es mi Señor. Me gusta mucho utilizar este sustantivo que aplicado a Dios se puede convertir en un adjetivo, en el sentido que indica una característica de ese Dios. Dios es mi Señor. San Francisco de Asís, que fue un íntimo de Dios, decían de San Francisco que no era un hombre que hacía oración, sino que era un hombre hecho oración, porque estaba continuamente en comunicación con Dios. San Francisco de Asís tenía tal respeto a Dios que siempre le llamaba el Señor. Mi Dios y mi todo. ¿Qué, Señor, qué queréis que haga? Señor, estoy aquí para obedecer. Señor, no tienes que darme explicaciones, solamente te tienes que darme órdenes. Él, que había peleado como soldado, y en esa pelea es cuando empieza su conversión, él entiende muy bien qué significa tener un general y ser un soldado de tropa delante de ese general. Hoy nosotros tratamos a Dios como si fuera el soldado de tropa y nosotros fuéramos el general. Digo esto como introducción. Una última cosa dentro de la introducción. El peligro de la oración. La oración, sobre todo cuando está mal hecha, es muy peligrosa. Es decir, hay muchas personas que son piadosas, incluso, vuelvo a repetir, que hacen bien la oración, tratan a Dios como alguien y como alguien superior, y que sin embargo tienen un problema. No el problema de oír su propia voz y atribuírsela a Dios, que ese es un problema, sino haciendo bien la oración, no confundiendo la voz de Dios con la suya, tienen un problema. La oración también puede decirse lo mismo de la caridad, y yo creo que exactamente igual, pero estamos hablando de la oración. La oración te genera inevitablemente, cuando es auténtica incluso, te genera una sensación, repito, inevitable de superioridad. Eres una persona que rezas, eres una persona fiel, vas a misa siempre que puedes, no pasa el día sin hacer el rosario. Cuando puedes, lees la Biblia, haces un rato de meditación sobre un texto, de quien sea, de adoración ante el sagrario o recogido en el silencio de tu habitación. Es decir, eres una persona orante, fiel, que acudes más allá de tus apetencias, pensando en que hay alguien que te necesita. Bueno, pero el resultado muy fácilmente es que te conviertes en una persona soberbia, que juzga, que se siente superior, que se consideran mejor que los demás, esos que no rezan, esos que no van a misa, o esos que rezan mal y yo rezo bien, esos que van solo a pedir y yo voy a pedir y a dar las gracias. Un ejemplo de esto lo pone el propio Jesús. Hay una parábola, como todas, son parábolas divinas, por tanto, bellísimas.
la parábola de la oración del fariseo y del publicano. Ustedes la conocen, ¿verdad? El fariseo está de pie ante Dios, le trata con respeto, era un fariseo, es decir, Antiguo Testamento. Bueno, y además hace algo muy bueno, que se empieza dando gracias. Te doy gracias, hasta ahí es perfecto. Te doy gracias, es decir, atribuye lo que va a decir después a Dios. Es perfecto. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. O sea, le atribuye a Dios el mérito, fíjense, pero dice que él no es como los demás hombres. Que, dice, él paga el diezmo, en fin, lo que eran las normas tan minuciosas que tenía que cumplir un fariseo. Pago el diezmo de la ruda, pago el diezmo de la menta, me lavo las manos. Bueno, lo que era para un fariseo el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Supongo que también el respeto del sábado y no matar, no robar, no mentir, en fin, los 10 mandamientos, ¿verdad? Bueno, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Está de pie ante Dios. Y dice Jesús que en cambio el publicano era un sinvergüenza. Si hoy tuviéramos que decir quién es el publicano, diríamos que era un recaudador de impuestos que cobraba más de lo que tenía que cobrar, que ya era mucho, cobraba además para el invasor, porque cobraba los impuestos para el romano, y encima se quedaba con una parte. No solamente la parte que le correspondía, porque había una parte que tenía derecho a quedarse, sino que si cobraba de más, se quedaba con eso de más. O sea, era la persona más odiada. Y el Señor le pone como ejemplo. El publicano sabe que es un ladrón. El publicano se pone de rodillas. El publicano no se atreve a levantar la mirada a Dios. El publicano está haciendo una oración con alguien al cual considera su Señor, lo mismo que el fariseo. Pero el publicano dice, te pido perdón, porque soy un pecador. Y el Señor, que no está diciendo ni mucho menos que todos tengan que ser publicanos, porque Mateo, que era publicano, Leví, le dejó que viniera con él, pero le hizo dejar las prácticas corruptas que tenía. Es decir, no está diciendo el Señor, todos tenemos que hacernos delincuentes. ¿No? Está poniéndole de ejemplo de trato con Dios. No solamente de arrepentimiento, sino de humildad, de trato con el Señor. Es decir, hay que tener mucho cuidado con la oración porque se sube a la cabeza. Muchas veces he puesto este ejemplo. Yo no sé si en América existe un pájaro, una especie de pájaro que se llama vulgarmente el cuco. No sé si en América existe el cuco, pero en el lenguaje seguro ustedes dicen esta persona es muy cuca, ¿verdad? Es muy astuta. Bueno, el cuco es un pájaro, es un pájaro asesino y empieza siendo asesino desde el momento en que nace. Es decir, el cuco es un pájaro que no construye nidos. Es que cuando observa que otro pájaro, generalmente mucho más pequeño que él, pero a veces muy pequeño, ha hecho su nido, ha puesto sus huevos, el cuco espera que un momentito la pájara, la hembra, se vaya a alimentarse, y se acerca al nido y echa uno de los huevos que hay allí, lo tira, y pone uno de los suyos. Y además tiene tal capacidad de mimetismo que el huevo, siendo un poquito más grande, tiene la misma forma. Si tiene pintitas verdes, el huevo que pone el cuco va a tener pintitas verdes. Si es blanquito, va a ser blanquito. Y se marcha. Llega la hembra de ese nido, incuba, sin darse cuenta del cambio. Esto está perfectamente, los reportajes de los naturalistas lo ven. Cuando nace más grande que sus compañeritos de nido, y ese pajarito empieza a tirar a los demás fuera del nido hasta que se queda solo. Se hace enorme y ves a esa hembra, a veces hembra y macho, pequeñitos, alimentando a ese gigante que está allí, sin darse cuenta, lógicamente, de que no puede ser suyo. Quizás estén felices diciendo, vaya un hijito tan gordo y hermoso que tengo. Fíjate, 5 veces como yo y no ha salido todavía del nido. Ese es el cuco. Bueno, pues el demonio utiliza la virtud para ir en contra de la virtud. Haces el bien, te sientes superior. Pero si rezas mucho, la trampa es que también te puedes sentir superior. Y entonces viene el desprecio. El desprecio al pecador.
al que no tiene tu nivel de oración, tu nivel de santificación, el desprecio. De ese sentirse superior viene inmediatamente el desprecio. Y como consecuencia del desprecio, el alejamiento. ¿Cómo voy a estar yo con esta persona? ¿Cómo voy a estar yo con este, que es un pecador? Mientras que yo, Dios mío, yo soy perfecto, yo rezo, yo hago esto, es en cambio miserable, pecador, ese no me interesa, no me sirve, no me da nada, no me aporta nada, ¿no? Yo soy superior y me alejo del inferior. El cuco ha puesto el huevo en tu nido. El demonio, tú no te has dado cuenta, pero el demonio ha puesto en ti su semilla. ¿Cuál es la clave? La clave es justamente la humildad. Eso es lo que le faltaba al fariseo y eso es lo que el Señor elogia del publicano. No que el publicano sea un corrupto, sino que es humilde. Si el Señor se hubiera encontrado con fariseos humildes, feliz los habría admitido en su compañía. Pero eran tan buenos, tan perfectos, que consideraban que ellos no tenían necesidad de curación. Por eso insiste Jesús: he venido a curar a los enfermos, porque los sanos no necesitan del médico. ¿Quiénes son los sanos? Es decir, el fariseo no era un pecador, claro, distinto del otro, pero lo era, su soberbia lo era, pero no se daba cuenta. Por lo tanto, no podía recibir la curación que le regalaba el Señor, porque pensaba que él no la necesitaba. Por tanto, mucho cuidado con aquello que les genera en ustedes un sentimiento de superioridad. No se trata con esto de pensar que todo es igual y que es igual rezar que no rezar, cumplir los mandamientos que no cumplirlos, ayudar a los pobres que no ayudarlos. No estoy diciendo esto, estoy diciendo que una auténtica persona espiritual es alguien que jamás juzga a nadie. No digo que jamás juzga nada, sino que jamás juzga a nadie. Lo que hace este otro está mal, pero yo no soy quien para juzgarle a él. Puedo juzgar lo que hace este otro, pero no a él. Jesús insiste: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. La medida que uséis, la usarán con vosotros. La persona espiritual, de verdad, nunca se siente superior. Aunque es evidente, y él lo sabe, que hace cosas que el otro no hace, cosas buenas que el otro no hace. Que desde el punto de vista de lo que hace, claro que es superior al otro. Y sin embargo, nunca se siente superior. Nunca. Porque sabe que es la obra de la gracia, con su colaboración, la obra de la gracia. Y sabe que no puede saber lo que hay en el otro. Y por eso Dios dice: deja el juicio a la persona para mí. ¿Tú qué sabes sobre esa persona? ¿Tú qué sabes? A veces incluso lo sabes y te da igual, Incluso sabiéndolo, no utilizas eso que sabes como atenuante que en cambio Dios sí que utiliza. ¿Por qué te sientes superior? Es muy peligrosa la oración. Es muy peligrosa porque genera con mucha frecuencia personas soberbias. También, vuelvo a repetir, es muy peligrosa la caridad porque también genera con mucha frecuencia personas soberbias, que se creen superiores a los demás. Podemos ser superiores en lo que hacemos, pero dejemos a Dios que decida quién es el verdaderamente superior. Yo estoy seguro de que la Santísima Virgen jamás dijo: yo soy mejor que. Evidentemente dijo: el Señor ha hecho obras grandes por mí. Las obras son grandes, pero las ha hecho el Señor. Y ella, que era la Inmaculada, la Purísima, la que sí podía decir con justicia que era superior, se presentaba siempre diciendo que ella era la esclava, la última, y que no tenía que hacer otra cosa más que servir a Dios y por amor a Dios al prójimo. Bien, primera parte de la introducción, no lo olviden. Alguien, no algo. Ese alguien es su divina majestad, es el Señor. Y que tu vida de oración no genere en ti
un sentimiento de superioridad que te lleve a juzgar a los demás. Podrás juzgar lo que hacen los demás, pero no a juzgar a los demás y por lo tanto alejarte de ellos pensando que eres superior a ellos, que no tienen nada que aportarte y que tú en cambio sí que tendrías que darle mucho a ellos porque tú eres buenísimo o buenísima, y en cambio estos pobres miserables pecadores van por ahí por la vida sin hacer las cosas maravillosas que tú haces. La vida espiritual tiene que ir siempre de la mano de la humildad. Si no va de la mano de la humildad, al final, cuantas más cosas buenas hagas en el campo de la oración o en el campo del servicio, peor eres. Eres una persona que hace muchas cosas buenas y eres una persona insoportable, que te consideras continuamente por encima de los demás y que pasas por el mundo perdonándole la vida a los otros. El verdadero santo sabe que el juicio es de Dios y que si él hace cosas mejores será por la gracia de Dios y deja a Dios que juzgue a los demás, que es el que sabe todo. Bien, esto es lo que yo les diría hoy. El próximo día haré una segunda introducción sobre, por ejemplo, teniendo en cuenta esto, cómo debemos rezar, es decir, la postura corporal, cuándo debemos rezar, cuánto debemos rezar, es decir, haremos una segunda introducción para contestar a otras preguntas llegadas a la oración. Pero estos 3 puntos, pónganlos ya en ejercicio. Recen al margen de sus apetencias. Primero, recen con el respeto debido a quien es el Dios con el cual hablan. Y luego, no juzguen nunca a nadie. No se alejen de alguien porque sea un pecador. Recen por él y denle gracias a Dios porque posiblemente si no hubiera sido por él, ustedes podrían ser peores. Todos podríamos ser peores. Hacemos un momento de oración en silencio.